somos el Centro de Fe y Esperanza de Sahagún. Y bueno, estamos alegres porque el Señor ha sido fiel en este tiempo. Dios se ha glorificado a través de su palabra durante todos estos días. Y bueno, hoy la enseñanza, creo que Dios va a traer algo fresco, algo que va a fortalecer nuestras vidas, nuestro intelecto, porque creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Muy bien, quiero animarle a que usted pueda buscar su Biblia. En esta hora vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor y quiero que me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 20. Vamos a buscar allí la palabra de Dios en una porción bíblica muy interesante. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 20. Vamos a iniciar y quiero que usted concentre su mente, su corazón en esta mañana, en lo que Dios quiere darle, en lo que Dios quiere ministrar a su vida, a su corazón, porque es Dios quien en este día va a ministrar a nuestra vida. Compartíamos un tiempo muy bonito de adoración, de alabanza, un tiempo muy agradable, un tiempo en el cual la presencia de Dios fluye. Cada vez que usted se conecte con la iglesia en casa, por favor, no simplemente ponga allí el celular o el televisor, sino realmente haga una conexión con el Espíritu, porque es necesario que los verdaderos adoradores adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 20, y quiero disertar una enseñanza que la he llamado fructificando en tierra de aflicción. Si usted está escribiendo, por favor, escriba esto: fructificando en tierra de aflicción. Jeremías 31, 20, hay un versículo muy singular en la Biblia, un versículo muy interesante que podemos durante este tiempo, los minutos que nos regala el Señor para compartir con ustedes, poder disertar, poder evaluar, poder investigar y poder aprender de la palabra de Dios. Jeremías 31, 20 dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Vuelvo a leer el versículo 20. Si usted me acompaña, por favor, léalo conmigo. Allí en la pantalla está. Quiero que usted lo lea conmigo. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Mire lo que es pregunta espectacular. ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, escuche lo que dice Dios, me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, que podamos estar a esta hora conectados con la iglesia, Señor. Algunos reunidos en su casa, algunos, Señor, en su trabajo, en cualquier lugar donde puedan a esta hora, Señor, ver este contenido. Queremos darte gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar frente a estas cámaras y darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque a través de ti, Señor, podemos conocer las riquezas del reino, y esas riquezas nos llevan a conocer las riquezas de tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias por este tiempo. Enséñanos. Queremos que nos enseñes tu palabra, que esta palabra sea un rema, Señor, sea una palabra desafiante para nuestras vidas, y que sea una palabra, Señor, que pueda marcarnos para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunas preguntas surgen de este versículo, en el cual he titulado fructificando en tierra de aflicción. ¿Quién es Efraín? Sería la primera pregunta que usted me podría hacer en este versículo. La segunda pregunta que usted me podría decir, pero ¿quién fue el padre de Efraín?
¿En qué condiciones nació Efraín? Sería otra pregunta para comenzar esta mañana. ¿Por qué se menciona tanto en la Biblia Efraín? ¿Qué tan importante es Efraín en la Biblia? ¿Por qué Dios lo menciona en Jeremías? Y en muchas partes bíblicas los profetas toman a Efraín como una referencia. La mayoría de las veces Dios se refiere a Efraín como una generación rebelde. Pero estando Jeremías en el proceso del cautiverio del pueblo de Israel, Jeremías quedó en Jerusalén y Jeremías está preso. Y Dios le dice a Jeremías: escribe una carta a los cautivos, a los que fueron llevados a Babilonia, porque ellos se preguntaban: ¿cómo es posible si nosotros hemos sido fieles, hemos sido leales? Están bien, algunos reyes fueron malos, sacerdotes profanaron el templo, algunas personas profanaron, pero ¿por qué todos fuimos cautivos? Esas preguntas se las hacía el pueblo de Israel, y en el capítulo 29 hasta el capítulo 32, el Señor empieza a darle unas palabras de consuelo al pueblo de Israel. Aquel pueblo que no entendía por qué estaba cautivo en Babilonia. Y me llama la atención que desde el capítulo 29 el Señor empieza a decirles: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal. También empieza a decirles: procuren la paz en la tierra donde van a estar. Empieza a decirles: construyan, hagan, vayan haciendo vida allá, porque serán largos años. Pero en el capítulo 31 empieza a mencionar de manera muy repetitiva a Efraín, cosa que a mí me llamó la atención y con lo cual el Espíritu Santo quiere enseñarnos en esta hora qué podemos aprender de Efraín. Y la Biblia me muestra que Efraín nace de aquel momento de aflicción. Es necesario poder analizar toda la historia para poder entender lo que Jesús puede enseñarnos al final. Pero quiero en esta hora que podamos analizar el libro de Génesis, y allí encontramos la historia de José. Y para poder entender tantas preguntas que nos planteamos en esta mañana, tenemos que entender que José, el hijo de Jacob, por supuesto, no pidió ser vendido, no pidió ser abandonado, no pidió ser asolado, ni mucho menos pidió ser esclavizado. Pero todo tiene un propósito en la Biblia. De razón dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y cuando veo este versículo tengo que entender lo que pasó con José. La Biblia me dice que José fue llevado a aquel lugar llamado Egipto. Pasó momentos de penuria, momentos de aflicción, cual nadie los ha podido pasar. Y esos momentos de aflicción que pasó José, él no los entendía. Si usted sabe la historia, puede ir conmigo avanzando. La Biblia me cuenta y me relata que José llegó a un punto de ser el segundo, llegó a ser un gobernador, llegó a ser una autoridad de los egipcios, siendo él un hebreo. Pero la historia me relata que él pasó por la cárcel, pasó por los momentos de traición, pasó por los momentos de rechazo por ser un hebreo. Hay momentos en los que no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Yo creo que este libro de Génesis, capítulo 32 hasta el capítulo 50, nos muestra la vida de muchos de nosotros. Y qué casualidad, porque podríamos llamarlo casualidad, pero en Dios no hay casualidad. Qué tremendo poder entender que Dios no se olvida de cada momento que podemos pasar nosotros. Y en ese momento de aflicción, Dios le regala dos hijos a José, el uno llamado Manasés, el otro llamado Efraín. Tremendo. Pero cuando ya llega Jacob a ese lugar, cuando Jacob ya está viejo, siendo el abuelo, le dice a José: yo quiero adoptar estos dos hijos tuyos, estos dos nietos, quiero tenerlos como hijos míos. Pero Manasés era el primogénito, Efraín era el menor. Me llama la atención y usted puede leer todo eso en Génesis, pero quiero avanzar rapidito para llegar a la idea principal. Cuando vemos a Efraín y a Manasés enfrente de Jacob, la Biblia dice
dice que Jacob puso la mano sobre Efraín y José se enojó. José le dijo: Padre mío, Manasés es el mayor, ¿por qué vas a bendecir al menor? Y Jacob le dijo: tranquilo, tranquilo, ya la bendición está sobre el menor. Lo que no entendía José es que cada momento de aflicción traerá un fruto, cada tierra de aflicción traerá un fruto. Y así como José, escúcheme esto que es importante, así como José dio fruto en la tierra de aflicción de Egipto, el pueblo de Israel iba a dar fruto en Babilonia durante 70 años. Así como ellos dieron fruto, nosotros vamos a dar fruto en cualquiera sea la tierra de aflicción que estemos en este tiempo. Ahora bien, pasaron muchos años después de aquella generación patriarcal y Jeremías nos muestra que aun cuando el pueblo de Israel ya había ido cautivo, Dios hace mención de Efraín, escúcheme esto, como un hijo muy querido del cual seguirá teniendo, esto es importante, subraya en su cuaderno, del cual seguirá teniendo cuidado. Porque hay muchos hijos allí, y hay muchos hijos en Israel. Y usted puede mencionar en la Biblia hombres importantes, pero me parece importante resaltar en esta hora que muy pocos, por eso podríamos decir que Efraín es un hijo favorito de Dios. ¿Por qué? Porque el texto que leímos dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿Acaso era hijo, como por decirlo físicamente, carnal de Dios? No, era hijo de José. ¿Cuál fue el fruto de Efraín? ¿Cuál fue el resultado de la aflicción? Efraín. Y el Señor dice: Efraín es mi hijo precioso. Pero no se queda allí, dice: no es un niño en quien me deleito. Es tan importante Efraín para Dios, escúcheme esto, que Dios empieza a connotarlo como un hijo consentido, como un hijo favorito. Y yo quiero que en esta hora usted se conecte conmigo y podamos tener en esta hora este versículo de manera personal. Y usted pueda quitarle la palabra Efraín y pueda ponerle su nombre. ¿Le parece bien si lo hace conmigo? Podríamos decirle esta mañana: ¿acaso no es Josué, Linney, Joy, Emanuel? ¿Acaso no es usted su nombre? Póngalo ahí. Mi hijo, mi hija querido, preferido. ¿No es mi hija o mi hijo que tanto he amado? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Otra versión dice: aunque lo he reprendido mucho, de verdad que siempre está en mi corazón. Lo amo profundamente y siento una gran compasión por él. Recuerde algo importante: Efraín pasó de ser un nieto de Jacob a ser un hijo de Jacob. Pasó de ser parte de una tribu para ser cabeza de una tribu. Efraín llegó a tener posesiones que Manasés no tuvo. Efraín llegó al punto de tener una representación patriarcal entre el pueblo de Israel. Y Dios llama a Efraín y le dice: yo te he reprendido, porque aunque era Efraín una persona llamada por Dios, una tribu que se formó llamada por Dios, escúcheme esto, fueron rebeldes, fueron contumaces. Y vamos a mirar durante este tiempo que ese Efraín, con todo lo que pudo haber pasado, con todas las circunstancias, con toda la desobediencia que pudo haber superado y que pudo haber tal vez transgredido la palabra, la ley de Dios, Dios todavía tiene misericordia de Efraín. Y cuando el pueblo de Israel está en una tierra de aflicción, le dice a ellos: yo tengo amor por Efraín, y por amor a Efraín voy a dar respuesta a la necesidad de cada uno de ustedes. ¿Sabe qué me está mostrando la Biblia? Que cuando José vio nacer a su segundo hijo, dijo: Dios me hizo fructificar en tierra de aflicción. José no pidió, escúcheme algo, ir a la tierra de aflicción. El pueblo de Israel no pidió ir a la tierra de aflicción. Tal vez usted no entiende por qué está en la tierra de aflicción, pero cuando Dios nos permite estar en algún lugar, quiere que nosotros demos frutos en la tierra de aflicción, en esa tierra en la cual nos presiona, en esa tierra en la cual nos sujeta, en esa tierra que quiere que demos lo mejor de nosotros. Tal vez para José, muchos no representaba lo que sus hijos eran. Para José tal vez
no entendía lo que iba a representar, lo que iba a marcar sus hijos, pero Dios se detuvo en la situación de José. Dios se detuvo en lo que José estaba viviendo. Dios se detuvo en sus dos hijos. Y cuando Dios ve que Jacob bendice a Efraín, dice la Biblia que Dios puso su mirada sobre Efraín. Cuán importante que nosotros como padres podamos bendecir a nuestros hijos, y Dios verá a nuestros hijos como algo precioso. ¿No es en la aflicción en la que Dios quiere que estemos? No, tal vez no. Otra pregunta que podría surgir en esta hora: ¿será que Dios quiere que yo viva todo el tiempo en aflicción? Una tercera pregunta que pudiera surgir a esta hora: ¿será que Dios va a permitir la amargura en mi vida siempre? Déjeme decirle algo: cualquiera sea la situación, no puedo responderle las preguntas porque solo usted y Dios la podrán entender. Pero lo que sí puedo decirle es que si Dios permitió que José diera fruto en la tierra de Egipto, una tierra extranjera de aflicción, si Dios permitió que el pueblo de Israel diera fruto en la tierra de Babilonia, Dios va a permitir que nosotros demos frutos en la tierra de aflicción. Ahora veamos, por favor, durante los siguientes minutos, ¿qué quería hacer Dios con Efraín en la tierra de aflicción? Lo primero que Dios quería hacer con Efraín, porque era un hijo preciado, era un hijo precioso, era un hijo querido, Dios quería hacer tres cosas con Efraín. Lo primero que Dios quería hacer con él y quiere hacer con nosotros: Dios quería llevar a Efraín al quebrantamiento. Y quiero que subraye eso allí en su cuaderno, porque esta palabra quebrantamiento no es muy agradable para nosotros. La palabra quebrantamiento habla de romper, habla de quebrar aquello que está hecho. Si usted me acompaña al libro de Jeremías capítulo 30 versículo 15, Jeremías 30, 15, acompáñeme, hay una pregunta más allí. Y dice el Señor: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pareciera contradictorio, ¿verdad? El versículo que hemos leído para iniciar habla de cuánto ama Efraín, pero en el 31, en el 30:15, habla de cuánto ha quebrantado Dios a Efraín. Y surge una pregunta de Dios para Efraín, y tal vez no la hace a nosotros en esta hora: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Porque incurable es tu dolor. Dios lo lleva a Efraín y nos lleva a nosotros a esta hora a valorar el privilegio que tenemos como hijos. Dios nos lleva a entender en esta hora que es necesario ser quebrantados para ser nuevamente formados. Por eso hoy Dios nos dice: no te quejes. ¿Por qué te quejas tanto? Para tu dolor ya no hay remedio. Te he castigado, te he corregido, porque has cometido muchos pecados. El dolor que la Biblia habla aquí no es el dolor que usted siente de la pérdida de alguien, sino el dolor cuando usted está siendo procesado por Dios. Ese dolor en el cual Dios te lleva formándote. Y cuando crees que todo está bien, Dios dice: te voy a quebrantar porque te amo. Te voy a quebrantar porque te amo. ¿Sabe que la Biblia nos compara a nosotros como el barro en las manos del Señor, y el Señor es el alfarero? Con razón dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 21: el alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. 9:21 de Romanos: el alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales, y también una vasija de uso diario. Es decir, cuando usted mira la función del alfarero, el alfarero no le pregunta a la vasija: ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo quieres que te forme? Es necesario entender como iglesia que el alfarero está allí sobre la rueda, y esa rueda es algo que gira constantemente. Esa rueda es lo que está formando nuestra vida. Pero cada vez que Dios diga: esta jarra, este barro no me sirve, este vaso no me sirve, esta vasija no me sirve, la voy a quebrantar, es allí donde produce dolor en nosotros.
¿Pero por qué? Porque Dios quiere curar nuestra vida de aquellas cosas que durante tiempo nos hemos acostumbrado. Y es tanto el amor que Dios nos tiene, como amaba tanto a Efraín, que dice: con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. La Biblia me habla del quebrantamiento. ¿Qué le produjo a Jacob el quebrantamiento? Que tuvo que caminar cojo durante mucho tiempo. El resto de su vida caminaba cojo. La gente decía: ¿por qué está cojo Jacob? Es porque se encontró con el ángel, y el ángel lo confrontó, el ángel lo desgarró. Hay momentos en los que necesitamos ese peniel para quebrantamiento. El quebrantamiento viene como consecuencia de un propósito. Si tú y yo tenemos un propósito de Dios, Dios siempre va a tener un proceso de quebrantamiento. Y el quebrantamiento empieza a hacernos entender, empieza a provocar en nosotros que Dios necesita romper, Dios necesita disciplinar, Dios necesita enseñarnos, Dios necesita conformarnos. Debemos entender que cualquiera la situación que estemos viviendo, escúcheme algo, Dios tiene cuidado de nosotros. Y si Dios tiene que volver a quebrantarnos, lo hará. Porque la Biblia me dice que Efraín tuvo que pasar por el quebrantamiento. Según el relato bíblico en Jeremías, si usted puede detenerse en Jeremías, que es un libro excelente, Jeremías me muestra que muchos de ellos preguntaban: Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Señor, ¿por qué está pasando aquello? Pero el Señor le decía a ellos: yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que tanto anhelan. Yo tengo pensamientos de bien, yo tengo pensamientos de paz. Usted que me está viendo a esta hora, escúcheme algo: si está pasando un momento de quebrantamiento, no se queje a causa de su dolor. Levante sus manos y diga: Señor, sigue formando mi vida, sigue formando mi vida. El barro no puede decirle al alfarero cómo va a ser. Pero me llama la atención, importante esto resaltarlo. Jeremías capítulo 18, el Señor lleva, y escuche esto, Dios empieza a procesar a Jeremías para llegar a este punto del capítulo 30. Y en el capítulo 18, Dios empieza a decirle a Jeremías: por favor, ve a la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero te voy a mostrar cómo es que se hace una vasija. Allí en la casa del alfarero. En la zona donde nosotros estábamos con mi familia, es una zona donde hay muchas alfarerías. Es un lugar donde se hacen muchas vasijas de barro. Es un lugar donde se hacen vasijas artesanales. Y cerca de nosotros, allí había un discípulo, una discípula más bien, que tenía una fábrica. Y aquella mujer tenía una fábrica y me agradaba ir a ese lugar. Porque lo importante de una alfarería es que todo es artesanal. Pueden haber muchas máquinas modernas, pueden haber hornos modernos, pero la rueda donde se forman las vasijas es simplemente manual. ¿Por qué? Le preguntaba a aquel hombre que trabajaba allí el barro: ¿por qué esa máquina no es electrónica? ¿Por qué no es computarizada? Y él me contestaba: es que cada vez que le doy vuelta a la rueda, le voy dando forma a la vasija. Y cada vez que le voy dando, y si algo no me gusta de la vasija que estoy haciendo, vuelvo nada a la vasija, la vuelvo barro otra vez, la tiro contra el piso y agarro otra forma, agarro otro pedazo, otro puñado de barro y empiezo otra vez a hacerla. La vasija se deja formar a mi manera, me enseñaba el hombre. Pero lo importante de esta vasija no es solamente la formación allí del alfarero, sino el tiempo de secado que lleva y el tiempo de horno que esa vasija lleva. Si la vasija pasa el horno, la vasija queda bien. De razón dice la Biblia que hay vasijas que son de honra y vasijas que son comunes, para uso común. Si usted está conmigo en esta mañana, conéctese conmigo en lo siguiente. Y es que tal vez no entendemos por qué Dios está permitiéndonos ciertas cosas, por qué Dios ha permitido ciertos momentos en nuestra vida. Pero si usted me está viendo es porque Dios te dice: te amo tanto como mi hijo Efraín, te he amado tanto que voy a tener cuidado de ti. Y si tengo que quebrantarte nuevamente, lo voy a hacer. ¿Sabes por qué hay un quebrantamiento? Porque hay un propósito. Si no hubiera propósito, no
hubiera quebrantamiento. ¿Sabe por qué hay quebrantamiento? Porque hay amor. ¿Sabe por qué Dios está en esta hora hablándote a ti? Que no es casualidad que estés mirando esta transmisión. Es porque Dios está transmitiendo, está enviando a tu vida una palabra de aliento diciéndote: aunque pases por el quebrantamiento, aunque estés en tierra de aflicción, siempre tienes que entender que fuiste formado para dar frutos. Aleluya. Lo segundo que Dios quería hacer con Efraín era llevarlo al arrepentimiento. Pero pastor, si el arrepentimiento... No, es que hay momentos donde, cuando estoy siendo quebrantado, hay momentos donde tengo que reconocer que debo cambiar algo. Y Efraín estaba hablando, se estaba quejando. El capítulo 31, versículo 18. Dios, escuche lo que dice Jeremías 31, 18. Dice, mire estas palabras que me parecen importantes y quiero resaltarlo, que usted detalle su mirada en el versículo. Escuchando he oído a Efraín. Porque muchas veces nos quejamos y creemos que Dios no nos está escuchando. Hay veces en la aflicción lloramos, nos quejamos y decimos: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y creemos que Dios no nos está escuchando. Y Dios escuchó a Efraín y dijo: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Qué dijo Efraín? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. En otra versión dice como un toro salvaje. Otra versión dice como un ternero sin domar. Y mire lo que dice Efraín en su lamento: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque Efraín, en su estado de cautiverio, en su tierra de aflicción, escúcheme esto, estaba reconociendo que era necesario el arrepentimiento. Arrepentimiento, usted me dirá: pastor, yo ya estoy arrepentido, hace 40 años soy evangélico y ya voy a recibir la pensión de evangélico. Usted me dirá: pastor, yo ya no, pero estoy hablando de este hijo, de usted que me está viendo, de esta hija querida, favorita de Dios, que necesitamos en el quebrantamiento reconocer el arrepentimiento. Ellos habían sido desobedientes. La rebeldía era la causante de esa aflicción. Estamos claros en eso. Pero en este versículo podemos resaltar un cuadro sinóptico tremendo para poder entender la idea del arrepentimiento. Y primera palabra importante: Efraín lloró amargamente. ¿Cuántas veces hemos llorado amargamente? ¿Qué produce el lloro en tu vida? Una culpa. ¿Qué produce el lloro, el lamento? Lo segundo que vemos aquí es que Efraín entendió que era como un toro salvaje. Era como un toro que no se podía dominar. Es decir, Dios le traía palabra, Dios le enviaba profetas, y pasaban los años y todavía seguía haciendo las cosas a su manera. En la tercera idea de este cuadro sinóptico, tenemos que entender que la disciplina lo llevó al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él entendió que cuando eres hijo de Dios, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios al hijo que ama lo disciplina. Y hay algo importante. Quiero que usted me entienda esta idea. La Biblia me enseña que el momento que usted ha nacido de nuevo, usted ha recibido un sello. Y dice el libro de Efesios capítulo 1 que es una herencia en nosotros. Son las arras de nuestra herencia, el sello del Espíritu Santo. Y más allá, Pablo dice en el capítulo 4, dice: no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados. De ese sello estoy hablando, de esa propiedad. Cuando usted y yo entendemos la propiedad,
cuando usted y yo entendemos cómo hemos sido llamados, entendemos que van a haber momentos de quebrantamiento, entendemos que van a haber momentos en que tal vez nos sentimos fuertes, pero Dios quiere quebrantarnos para que lleguemos al arrepentimiento, en que no es en mis fuerzas, no es en lo que yo diga, no es en lo que yo he intentado, no es en lo que yo he pensado. Es necesario regresarme y decirme: Dios, tú eres mi Padre, tú lo sabes todo, enséñame. Pero que tal vez no nos quedemos postrados allí solamente lamentándonos. Cuando un hijo de Dios se deja enseñar, podrá entender los planes que Él tiene para su hijo. Cuando un hijo de Dios se deja enseñar en medio de la tierra de aflicción, podremos entender por qué muchas cosas necesitan un cambio de dirección. Pero cuando nos acostumbramos al pecado, cuando nos acostumbramos a la rebeldía, cuando nos acostumbramos a la vida que llevamos, es donde Dios te dice: Efraín, Efraín, tanto que te he amado, hoy quiero quebrantarte para que llegues al arrepentimiento. Permítame avanzar, porque yo no sé cuál sea la condición en la que usted está hoy, pero sí puedo animarle, mi hermano, mi hermana que me está viendo, amigo, amiga que me está viendo, a que podamos volver a un arrepentimiento sincero. Si quiero animarle en esta hora para decirle, como le dijo el Señor a Efraín: conviértete tú a ellos y ellos no te conviertan a ti. Porque muchas veces en los procesos de aflicción terminamos haciendo las cosas a la forma que el mundo las hace. Terminamos haciendo las cosas como el mundo soluciona. Terminamos resolviendo los problemas en nuestro hogar como los resuelve el mundo. El mundo resuelve los problemas en una notaría firmando documentos de divorcio. Nosotros resolvemos los problemas en la presencia del Señor. El mundo resuelve los problemas de dinero, tal vez quitándose la vida. Usted y yo resolvemos nuestras circunstancias en la aflicción, en el arrepentimiento. Hoy quiero animarle a usted que me está viendo. No es casualidad, yo estoy aquí solo por privilegio de Dios. Estoy aquí porque Dios me lo permite estar. Y si Dios me permite estar en esta hora delante de usted para decirle: es tiempo, Efraín, es tiempo, Efraín. Yo no sé cómo te llamas, pero tal vez te llamas Luis, te llamas Lucas, te llamas Marta, no sé cómo te llamas. Es tiempo, Efraín, que entienda que eres el hijo favorito de Dios, que eres la persona que Dios ha diseñado, y Dios te va a quebrantar para que te encamines en el propósito, y Dios te va a llevar al arrepentimiento, porque Él ama tu alma, Él ama tu vida y Él ama los propósitos que tiene para tu vida. Al terminar este relato bíblico, Dios le muestra una tercera cosa a Efraín. Le dice: Efraín, vas a hallar gracia en el desierto. ¿Qué quería hacer Dios con Efraín? Llevarlo al quebrantamiento, llevarlo al arrepentimiento, para que hallara gracia en el desierto. Y me llama la atención que Dios le dice a Efraín: por el mismo lugar por donde te fuiste, marca el lugar. Si usted lee esa historia, lee ese párrafo profético entre el capítulo 29 y el capítulo 32, el Señor le dice a Efraín: marca la tierra por donde te estás yendo, porque por esa misma tierra regresarás con tus hijos con 100% más de lo que yo te he dado. Y vas, y dice la Biblia, dice: vas a sembrar, vas a edificar, vas a construir, y nada vas a perder allá. Es decir, cuando estés en tiempo de aflicción, cuando estés en tierra de aflicción, aprovecha la tierra que Dios te está dando, porque no faltará ni una palabra de la que Dios ha dicho. Dios cumplirá todo lo que ha dicho en el lugar donde estés, porque Dios convertirá el desierto en agua. Él convertirá, aleluya, esa tierra de aflicción en tierra de bendición. Y me llama la atención porque el Señor en el capítulo 30, versículo 17, le dice: hay algo que voy a hacer contigo, Efraín. 30:17 de Jeremías. Y le dice: yo haré venir sanidad para ti. Aleluya. Porque estás quebrantado, te estás lamentando de este quebrantamiento. Lo primero que voy a hacer contigo es traerte sanidad. Sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque tal vez te han llamado desechada, te han llamado desechado, diciendo: esta es de la que nadie se acuerda.
Tal vez usted está en esta hora mirándome y me ha dicho: pastor, es que he sido desechado, he sido abandonado. Tal vez mis circunstancias me han tenido aislado de todo. Escúcheme algo, Dios te dice: voy a traer sanidad para ti. Porque Dios no solo te deja quebrantado, Dios no solo te deja en el momento del dolor, sino que también te sana, te restaura tus emociones, restaura tu manera de pensar. Y escúcheme esto que es importante: cuando usted comprende que Dios te formó, escúcheme esto, Dios te formó con las emociones sanas, y en el proceso se te han dañado las emociones, los sentimientos. Dios vuelve y sana todo lo que tal vez la aflicción ha causado, porque tal vez en la aflicción ha vivido momentos de desesperación, momentos de desolación, momentos de angustia, y Dios te dice: yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas. Qué hermoso saber que cuando Dios nos lleva al quebrantamiento y al arrepentimiento, también su gracia nos va a consolar y nos va a restaurar. Aleluya. Levante sus dos manitos ahí y diga: Señor, gracias, porque tu gracia me consolará y tu gracia me restaurará. Dígale: gracias, Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana, pero ¿sabe qué dice la Biblia? En el capítulo 31, versículo 3, le dice el Señor a Efraín, como se lo dice a usted: con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Por eso te he prolongado mi misericordia. En el capítulo 31, versículo 9, le dice el Señor: irán con lloro. ¿Quién va a la tierra de aflicción gozándose? ¿Quién va a ir celebrando cuando van a ir a Babilonia a estar cautivos? Pero yo no he hecho nada. Fueron los reyes, fueron los sacerdotes, pero van todos cautivos. ¿Quién va a ir con gozo? Y el Señor le dice: van a ir con lloro. Está bien, pero escuchen lo que dice 31:9: mas con misericordia los haré volver. Aleluya. Sigue leyendo conmigo: y los haré andar junto a arroyos de aguas, por el camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. Escuche esto: a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Subraya eso ahí. ¿Por qué la Biblia dice primogénito si Manasés era el primero? Porque hay momentos, escúcheme, esto es tremendo, porque hay momentos cuando el propósito empieza a tomar forma, y no importa lo que la situación plantee, lo que la naturaleza plantee, es lo que Dios ha determinado. Y Dios determinó que si Efraín nació en la aflicción de José, Efraín iba a ser el primero en la bendición de esa generación. Dios está determinando en esta hora para usted que me está viendo, que si está yendo a la aflicción con lloro, si está yendo a la aflicción con dolor, con misericordia el Señor te volverá a traer. Con misericordia el Señor te hará andar junto a arroyos de agua, por camino derecho que no vas a tropezar, porque yo voy a ser para ti como un padre. ¿Sabe qué me está mostrando Dios? El tiempo de paternidad, y la paternidad nace de un amor eterno que Él ha tenido para nosotros. Y dentro de esa gracia el Señor te dice: yo quiero llenarte de gozo, iglesia. La semana pasada compartía nuestro pastor una enseñanza sobre el gozo y la felicidad, pero no podemos negar que muchas veces el gozo se pierde en esos momentos. El gozo se pierde cuando alguien está llamándonos para dar una mala noticia. No podemos negar, esa es la realidad de nosotros, nuestros sentimientos, esas nuestras emociones. Pero el Señor te dice: aunque estés pasando por esa tierra de aflicción, yo quiero que sea fructífero. Y mire lo que le dice el Señor a Efraín en el capítulo 31 de Jeremías, versículo 12, y se lo dice a usted en esta mañana: vendrán con gritos, aleluya, de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová. Aleluya. Después que pases este tiempo de aflicción, correrás al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas,
y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces, en la tierra de aflicción, la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, aleluya, y los consolaré y los alegraré en su dolor. El alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Sécate las lágrimas en esta mañana, dice el Señor. Ya no sigas llorando más. No pierdas tu esperanza. Tu sufrimiento será recompensado. Reprime el llanto de tu voz y las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Y el Señor dice: se vislumbra esperanza en tu futuro. Y permítame terminar con el inicio. Permítame terminar con el versículo que iniciamos. ¿Acaso no es, cómo es su nombre? No sé. Marta, Yesenia, Pedro, Juan, Josué, ¿no es su nombre? Escríbalo ahí. Hijo precioso para mí. ¿No es niño en quien me deleito? ¿Sabe por qué usted está ahí? ¿Sabe por qué está vivo? ¿Sabe por qué está disfrutando de la gracia? Porque el amor de Dios ha sido eterno. Y el Señor, en su amor, te quiere enseñar que Él es tu Padre. Y vas a pasar momentos de quebrantamiento, sí, en los que tienes que vivir lamentación y arrepentimiento. Pero esos momentos, el Señor dice, vendrán con gritos de gozo, y serás saciado del bien de Jehová. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos permite de estar a esta hora conectados con la iglesia. Señor, tal vez estamos en esa tierra de aflicción en la que muchas preguntas hay, Señor. En esa tierra de aflicción donde no hemos pedido entrar, Señor. En esa tierra de zozobra, de angustia, donde no hemos pedido entrar. Y tal vez, Señor, hemos avanzado con lloro. Pero tú, Señor, en tu bendita palabra, nos has mostrado hoy cuánto nos amas. De razón dice la palabra que ni la espada, ni el hambre, ni pestilencia, nada nos apartará de tu palabra, de tu amor. Pero aun cuando nuestro corazón está acongojado, aun cuando nuestra vida está pasando por ese proceso, tú nos quebrantas para mostrarnos tu amor. Y tú quebrantas esa vasija que está rota, que no ha soportado el horno, y empiezas a formar una vasija nueva. Es allí donde tú, Señor, tomas cuidado de nosotros. Es allí donde tú nos enseñas y nos dices: yo quiero que vuelvas al arrepentimiento. Pero también nos dices: vas a hallar gracia en el desierto. Y en esta hora, Señor, allí tal vez hay alguien que ha estado atento a esta enseñanza y que ha dicho, Señor, que esas emociones están quebradas. Y tal vez hay muchas lágrimas en los ojos, frustración, desánimo. Tal vez, Señor, hay tristeza. Tal vez, Señor, hay soledad. Pero en medio, Señor, de este tiempo te pido que tú seas trabajando a través de esta palabra y tú puedas mostrarle a cada uno de ellos, como me has mostrado a mí, Señor, que en tierra de aflicción también podemos dar frutos, y frutos abundantes, porque volveremos con gozo y disfrutaremos del bien de Jehová para con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Allí bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo todo lo que usted tiene y declaro que la gracia de Dios está sobre ustedes. Bendiciones.